Vamos a arrancar con nuestra primera clase, ¿no? Vamos a ver qué es el MRU o movimiento rectilíneo uniforme dentro del estudio de la cinemática, ¿no? Que es la encargada del estudio de los movimientos en la física, ¿sí? Para esto vamos a ver primero unas pequeñas definiciones de lo que es el sistema de referencia, el cual nos dice que llamamos a este sistema de referencia a un cuerpo de referencia o un sistema de coordenadas asociadas en él e instrumentos de medición del tiempo, ¿sí? Luego tenemos movimiento, que es un cuerpo que está en movimiento si cambia de posición con respecto al sistema de referencia. En caso contrario, decimos que está en reposo, ¿ok? Para que se dé esto, tiene que desplazarse, ¿sí? Un objeto tiene que desplazarse, ahí podemos decir que hay un movimiento, si no, pues estamos en reposo. Posición. La posición de un móvil en un instante determinado es el punto del espacio que ocupa en ese instante, ¿sí? Por ejemplo, estoy ahorita aquí en mi sala, ocupo una posición en mi sala, ¿sí? Un espacio determinado aquí en mi sala. Si yo me traslado a otro, ocupo una posición en otro espacio determinado. La trayectoria, llamamos trayectoria a la línea imaginaria formada por los sucesivos puntos que ocupa un móvil en su movimiento, ¿ok? Digamos que yo para, un ejemplo, ¿no? Yo para irme soy el punto y para desplazarme al baño, primero me fui a la cocina, luego de la cocina fui a la sala y luego de la sala fui al baño. Ahí tomé una trayectoria, ¿sí? Diferentes puntos para yo llegar a mi destino final, que fue el baño, ¿ok? Desplazamiento. El vector de desplazamiento entre dos puntos de la trayectoria es el vector que une ambos puntos. Ok. Siguiendo el ejemplo anterior que les dice, yo pude haberme ido directamente de mi lugar donde le estoy impartiendo la clase a el baño, ¿sí? Sin haberme ido antes a la cocina, luego a la sala, ¿sí? Pude haberlo hecho de forma directa. A esa forma directa lo llamamos desplazamiento, ¿sí? Luego vamos a ver distancia recorrida. La distancia recorrida es el intervalo de tiempo es en la longitud medida sobre la trayectoria que existe entre las posiciones iniciales y finales. ¿Ok? Esto lo vamos a ir analizando un poquito más adelante. Es lo que les venía diciendo, por ejemplo, en esta gráfica. Miren que la distancia es todo lo que se movió este vehículo. ¿Sí? Digamos que para ir a, la esquina fue y se dio la vuelta al redondel y regresó para ir a la esquina. ¿Ok? Entonces, toda esta distancia fue la que recorrió el vehículo. Sin embargo, su desplazamiento solo fue desde el punto de partida hacia el punto de llegada donde tuvo que ir, ¿no? La velocidad. La velocidad es una magnitud vectorial que representa la razón del cambio en el vector de desplazamiento y la variación del tiempo. Su fórmula es velocidad relacionado obviamente entre la distancia dividida por el tiempo, ¿no? Rapidez. La rapidez del módulo o tamaño del vector velocidad es una magnitud escalar. La variación se define como la condición final menos la condición inicial. Y bueno, ahora sí vamos a iniciar con lo que nos corresponde esta clase, que es de movimiento rectilíneo uniforme, o MRU. Un móvil se desplaza con movimiento rectilíneo uniforme, MRU, si sigue una trayectoria rectilínea. Su velocidad es constante en todo momento, recorriendo distancias iguales en intervalos del mismo tiempo. Características: la trayectoria es una línea recta, la velocidad es constante. ¿Ok? Listo. Entonces vamos a analizar un poquito más. ¿Sí? Voy a actualizar algo que tengo ahorita aquí a la mano. Ya. Aquí tenemos una línea imaginaria de forma recta, ¿sí? ¿Ok? Entonces, si yo, si yo utilizo este mouse y lo desplazo en forma recta, ¿sí? Tal cual como podemos ver aquí, ¿sí? Es un movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Porque no se está moviendo así ningún otro lado, sino que de forma horizontal, ¿sí?
en una línea imaginaria de forma recta. ¿Ok? Asumimos entonces que este es un movimiento rectilíneo de acuerdo a lo explicativo del ejercicio. ¿Ok? Vamos a analizarlo un poco más profundo en una hoja de pan. Por favor, espérenme un segundo. Listo. Entonces, dicho lo anterior, el ejemplo, entonces siempre tenemos que tomar en consideración que el objeto, cualquier objeto, tiene que desplazarse, ¿ok?, en una línea recta, ¿sí? El objeto, cualquiera que tenga que desplazarse, lo va a hacer en una línea recta, ¿ok? Sin desviarse, sin curvar, sin ningún otro movimiento, en línea recta. Por ejemplo, vamos a asumir que un vehículo, ¿sí? Digamos que esto es un vehículo. Según mi imaginación, esto va a ser un vehículo. Listo. Se va a desplazar en línea recta. Digamos que va a llegar aquí hasta un semáforo. ¿Ya? Cuando el vehículo se desplaza, ¿sí?, y no da ningún otro dato que curva a la izquierda, que evitó un hueco, que pasó un perrito y tuvo que detenerse. No, sino que el vehículo directamente se desplazó hasta cierto punto, en este caso hasta un semáforo. Hablamos de un movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? ¿Qué es lo importante en este movimiento? ¿Sí? Y quiero que se grabe este triángulo. Digamos que es un triángulo, ¿no? Porque de aquí vamos a obtener las incógnitas o los datos que requeramos, ¿sí? La D, la B, la P, ¿sí? Los datos que siempre vamos a tener en estos ejercicios o que tenemos que tomar en cuenta que debe haber en estos ejercicios es la distancia, que va a estar representada con la D, ¿sí? Esto será distancia. La velocidad, que va a estar representado con la V, ¿sí? O con la B pequeña, como quieran decirlo. Velocidad. Y el tiempo, que va a estar representado con la T. ¿Ok? Estas magnitudes en física o estos datos, nosotros tenemos que tomar en consideración para poder resolver los ejercicios de movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ok? Entonces, estas magnitudes también van a estar o van a llevar una medida o una unidad, ¿sí? O una unidad de medida. Por ejemplo, la distancia siempre va a estar en metros o en kilómetros. La velocidad va a estar en, para que tengan relación. El tiempo va a estar en segundos. ¿Sí? Esto parece 5. Yo suelo poner aquí unos límites para que sea la S, ¿no? Y en horas. Y por último, la velocidad va a estar en metros
sobre segundos o kilómetros hora. ¿Sí? Esas serían las unidades con las que se trabajan estas magnitudes de distancia, velocidad y tiempo. ¿Ok? Entonces vamos a arrancar con un ejercicio para que esto se entienda de mejor manera, ¿no? Les voy a dejar de compartir esto. Voy a abrir un nuevo. Y vamos a arrancar con un ejercicio. Ok, entonces, aquí tenemos un ejercicio y es de donde vamos a partir. ¿Qué les dije que se grabe? ¿Sí? ¿Alguien se acuerda qué les dije que se grabe? Distancia, velocidad y tiempo. Exacto, este triangulito, ¿no? Sí, por favor, esto grabes, ¿ok? ¿Por qué? Porque de aquí nosotros vamos a sacar nuestra fórmula o nuestras diferentes fórmulas, ¿sí? Si yo quiero calcular la distancia, por ejemplo, lo que tengo aquí en la parte superior del triángulo, ¿sí? Cojo la distancia y ¿qué es lo que me sobra? La velocidad del tiempo y tiempo. la velocidad. Velocidad y tiempo. Correcto, velocidad y tiempo. Entonces, velocidad por tiempo, ¿sí? Yo necesito encontrar la velocidad, ¿ok? Tomo mi velocidad, ¿sí? ¿Y qué es lo que me sobra? El tiempo. ¿Y qué más? Tiempo y distancia sobre distancia por tiempo. Me sobra la distancia que divide Ujú. al tiempo. ¿Sí? Y por último, pero para que no se vayan a confundir, ¿ok? Y por último, si lo que yo necesito es el tiempo, ¿qué es lo que me sobra? Distancia, Distancia sobre velocidad. velocidad. Distancia, exacto, sobre velocidad o dividido para la velocidad. Y obtengo mis tres fórmulas con las que yo voy a trabajar, ¿sí? De este triangulito, ¿ok? Por eso les digo graves en este triangulito. Se les va a hacer más sencillo encontrar la fórmula que ustedes necesitan. Entonces, como me estaban pidiendo al principio un temario de fórmulas, ahí está. El primer triangulito que tienen que grabar o anotar por ahí. Sobre velocidad. Ok, listo. Entonces, vamos a continuar. ¿Ya? Vamos a leer el ejercicio para interpretar un poco. Dice, un automóvil se desplaza una distancia de 8 kilómetros en 2 horas. Determinar su velocidad. Para todo ejercicio de física que yo vaya a resolver, siempre vamos a colocar, perdón, datos, ¿sí? Son 5 parámetros que tenemos que llenar. Otro parámetro es la incógnita. Pueden ir tomando apuntes también los que estén en una hojita o en un cuaderno. Vamos a tener que realizar el gráfico. Podemos escribir nuestra fórmula o nuestras fórmulas dependiendo
el ejercicio. Y por último tenemos la parte de la solución. ¿Ok? Listo. Entonces, de datos, analicemos el ejercicio. Nos dice, un vehículo se desplaza una distancia de 8 kilómetros. Distancia de 8 kilómetros. ¿Qué viene a ser la distancia? ¿Cómo la representamos? Con la D. Con las de La de datos. distancia 8 kilómetros. Dice. Exacto. D es igual a 8 kilómetros. Seguimos leyendo. Nos dice, un automóvil se desplaza una distancia de 8 kilómetros en 2 horas. ¿Qué viene a ser las horas? Tiempo, dice. Correcto. Viene a ser tiempo. Y por último dice, determinar su velocidad. Determinar, encontrar, buscar, calcular. Son sinónimos. Es decir, Datos y velocidad. Velocidad 20. viene a ser nuestra incógnita. Viene a ser nuestra incógnita. ¿Y cuál es nuestra incógnita entonces? La velocidad. ¿Ok? Velocidad. ¿Cómo está? ¿Sí? Hasta ahí estamos bien. Ahora, vamos a proceder con el gráfico. Vamos a tratar de graficar nuestro problema. Un auto se desplaza a una velocidad, entonces, un auto. Vamos a dibujar un carrito, ¿no? Suponiendo que esto es un carrito que parece platillo volador, parece sombrero mexicano, pero para mí es un carrito, ¿ok? Se desplaza a una distancia de 8 kilómetros. Se mueve 8 kilómetros. Digamos que va a llegar justo a un arbolito que haya sido los 8 kilómetros. Entonces, la distancia es de 8 kilómetros. En 2 horas. Es decir, se movió todo esto, ¿sí? En 2 horas. Es decir, su tiempo que le tomó moverse fue 2 horas. Determinar su velocidad. No sabemos la velocidad. ¿Ok? De nuestras fórmulas que despejamos, la 1, la 2 o la 3, ¿cuál es la que vamos a utilizar? La 2. Ok, muy bien, la 2. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver la velocidad. ¿Y por qué? Relacionen nomás. Tenemos distancia y tenemos tiempo. Y lo que nos pide calcular es la velocidad. ¿Ok? Entonces yo voy a utilizar mi segunda fórmula. Entonces aquí voy a copiar la fórmula con la que voy a trabajar. Velocidad es igual a distancia 8 sobre tiempo. ¿Sí? Listo. Y ya con esta fórmula, yo ya puedo hacer la solución. Utilizo la fórmula donde la velocidad es igual a la distancia dividida por el tiempo o sobre el tiempo. ¿Ok? Esto va a ser igual, reemplazo los datos que ya tengo, donde dice que la distancia es de 8 kilómetros, ¿sí? No se olviden de poner kilómetros porque kilómetros es la unidad, ¿sí? Y el tiempo que es 2 horas. ¿Por qué les digo que pongan kilómetros y horas, que son las unidades? Porque si ustedes hacen esto, les va a salir una respuesta en números y de ahí no van a saber a qué se refiere ese número, ¿ok? Entonces, por favor, siempre pongamos las unidades, ¿no? Y va a tener coherencia con nuestro resultado. Entonces, 8 dividido para 2 es a 4, ¿no? O puedo hacer lo siguiente.
mitad de 2, 1, mitad de 8, 4. Es decir, que el resultado me va a dar igual a 4 kilómetros dividido por horas o sobre horas. ¿Sí? Y este va a ser mi resultado. Entonces, acá en mi gráfica, si desean, ya pueden completar que la velocidad ha sido igual a 4 kilómetros sobre hora. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? Por favor. Sí, listo. No se olviden de grabarse este triangulito. ¿Sí? Porque de aquí sacamos las fórmulas y utilizamos la que nos pide el ejercicio. En este caso nos pidió la velocidad, que fue nuestra fórmula número 2. ¿Ya? Vamos a ir con el siguiente ejercicio. ¿Sí? ¿O creen que ya esté listo? Otro ejercicio. Listo. Vamos a ir con el siguiente ejercicio. ¿Ok? Regálenme un segundo hasta listar el ejercicio, ¿no? Ok, listo. Entonces, aquí tenemos otro ejercicio. ¿Qué es lo que estamos viendo, por favor? ¿Alguien me recuerda? ¿Qué movimiento estamos viendo? Movimiento rectilíneo uniforme. Eso, correcto. Movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? Movimiento rectilíneo uniforme. Ya. Eso estamos viendo, ¿no? ¿Y qué era lo importante que tengo que grabarme en este movimiento? El triangulito, ¿no? La fórmula. Exacto. Distancia, velocidad y tiempo. ¿Ok? Ahora sí, vamos a analizar nuestro ejercicio. Y dice lo siguiente. Un automóvil tiene una velocidad de 35 kilómetros hora. Determinar el tiempo que le tomaría recorrer 10 kilómetros. ¿Ok? ¿Qué les dije primero que hay que hacer? Sacamos datos, ¿sí? Incógnita, Gráfico. Datos de incógnita, gráfico, gráfico, fórmula, solución. Datos de incógnita, gráfico, fórmula, solución. y solución. ¿Ok? Muchas gracias. Datos de incógnita, gráfico, fórmula, solución. Ok, muchas gracias. Listo. Ahora, volvamos a leer. Recuerden que en física tenemos que leer y leer y leer para interpretar bien el ejercicio y ver qué es lo que tenemos y qué es lo que nos pide. Un automóvil tiene una velocidad de 35 kilómetros por hora. Tiene una velocidad de 35 kilómetros por hora. ¿Qué tengo como dato? Velocidad. Correcto, velocidad. ¿Cómo represento con la V o con la B pequeña? Como quieran decir. 35 kilómetros sobre hora. Determinar el tiempo que le tomaría recorrer 10 kilómetros. Determinar el tiempo que le tomaría recorrer 10 kilómetros. ¿Qué más tengo de datos ahí, por favor? Alguien que me ayude. Tiempo. Tiempo, correcto. A ver, ¿seguro tiempo tengo de datos?
La distancia, Licen. Distancia. Exacto, correcto. Tengo distancia porque dice recorre 10 kilómetros. Recorre, distancia, 10 kilómetros. Eso tengo de dato, ¿sí? Y ahora sí, por último, ¿qué es lo que me pide encontrar? ¿O cuál sería mi incógnita? El tiempo. Tiempo. Tiempo, ¿ok? Entonces, mi incógnita es el tiempo que le represento con la T, ¿no? Eso es lo que yo tengo que calcular, no sé. Ok, vamos con el gráfico. Un automóvil, dibujo otro carrito. Un carrito. Tiene una velocidad de 35 kilómetros y ¿qué tiempo se demora en recorrer si recorre 10 kilómetros? Entonces, rectilíneo uniforme. Vamos a suponer que llegó un arbolito, ¿no? Ya. La distancia que recorre son 10 kilómetros. A la velocidad que va este carrito, es decir, cómo va avanzando, la velocidad es de 35 kilómetros. ¿Qué es lo que tenemos que calcular? El tiempo. Tiempo no sé. ¿Qué fórmula es la que yo voy a tomar como referencia? ¿Cuál sería la fórmula, por favor? El tiempo. Tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Exacto. Tomo el tiempo y lo que me sobra es distancia sobre velocidad. ¿Ok? Esa es la fórmula que yo voy a utilizar. Entonces, coloco mi fórmula. Tiempo es igual a distancia que divide a la velocidad. Y vamos a la parte de la solución. Copio otra vez mi fórmula. Mientras más repase fórmula, pues más se me va a grabar. Tiempo es igual a la distancia sobre la velocidad. Y tomo los datos que tengo. Distancia, sí tengo, y velocidad también tengo. La distancia es de 10 kilómetros. La velocidad es de 35 kilómetros por hora. ¿Ok? Entonces mi tiempo va a ser igual a 10 dividido para 35. ¿Qué valor me da? Rapidito, Cero- calculadoras. 10, 0.28, Licen, correcto, 0.28. horas sería. Exacto. ¿Cómo sé que es horas? Si aquí tengo kilómetros, kilómetros de horas. Porque simplifico los kilómetros, Licen. Correcto. Está en el numerador y el otro está en el divisor y se fueron. Y me queda en horas. ¿Ok? Entonces, me queda solo horas. El tiempo va a ser de 0.28 horas. ¿Ok? Lo puedo pasar acá, ¿no? Entonces, mi tiempo va a ser de 0.28 horas. No se olviden de poner horas, porque esto puede ser papas, legumbres, cebolla, tomate, cualquier cosa. Si es que yo ya pongo H, es horas. Listo. Hasta ahí, ¿alguien tiene alguna inquietud? No tiene de papa. ¿No le escuché bien? No se entiende mucho, dice. De mi parte, sí le entendí, Licen. Ok, muchas gracias. Bueno, listo. Entonces no se olviden siempre, por favor, de recordar este triangulito, que de aquí es donde vamos a sacar nuestra fórmula que necesitamos, ¿sí? Si yo quiero calcular el tiempo, entonces tomo mi tiempo
¿Y qué es lo que me sobra? Distancia sobre velocidad. Si quiero la velocidad, tomo la velocidad y ¿qué es lo que me sobraría? Distancia sobre tiempo. ¿Sí? Y así voy despejando las tres fórmulas que puedo obtener de este triangulito para la solución de estos ejercicios. ¿Ok? Listo, por favor. Les voy a terminar de compartir la ficha. Como ustedes pueden observar, hicimos el primer ejemplo. ¿Sí? Hicimos el segundo ejemplo. Lo que nos faltaría es el tercero, ¿no? Que obviamente ustedes ya saben cómo se realiza, ¿no? Ahora, van a ir a la parte de actividades. No se olviden que la parte de actividades sí es a mano y es lo que ustedes me van a mandar en formato PDF al correo, ¿sí? No se olviden de colocar su nombre, el curso y la fecha, ¿no? Y el número de ficha. Ok. La primera actividad escriba la definición de velocidad. Ustedes van a consultar qué es la velocidad. El segundo ítem es cuál es la diferencia entre velocidad y rapidez. Ustedes van a consultar eso igual. Van a escribir la característica fundamental de este movimiento rectilíneo uniforme. De acuerdo a lo que yo les di, ustedes ya pueden sacar con sus propias palabras las características fundamentales. Sin embargo, aquí también en la ficha tenemos, ¿no? Y tenemos también qué es velocidad, qué es rapidez. Ustedes pueden poner la diferencia. Aquí tienen las características importantes, ¿sí? Ok, todo también está aquí en la ficha, o si no, pueden indagar un poquito más en el internet, como ustedes deseen. El cuarto punto dice analice, puede tener aceleración diferente de ser un automóvil que se mueve en MRU. Analicen un poquito, a ver si les di velocidad, aceleración inicial o final. No les di, entonces saquen sus propias conclusiones. Las 5 resuelvan los siguientes ejercicios y son muy similares a los que venimos haciendo, ¿no? Automóvil se desplaza a 32 kilómetros en 8 horas, determinar velocidad. Un automóvil tiene una velocidad de 60 kilómetros por hora y recorre 15 kilómetros, determinar el tiempo en que lo hace. ¿Ok? Sumamente sencillo y de acuerdo a lo que hemos visto.